Hola, bienvenidos. Buenas, ¿qué tal? No sé, arranco yo a presentarme si quieren, estamos tímidos. Soy Ana Laura Pérez, soy gerente de producto digital en el diario El País de Uruguay. Y nada, me hacía gracia ese intercambio que tenían sobre quiénes son mejores storytellers, si los periodistas o los marketineros, porque yo soy la mitad de cada cosa, entonces no es una... He aprendido mucho de los periodistas y mucho de los marketineros a contar historias, y he trabajado en las dos cosas, entonces para mí, o sea, no lo plantearía en esos términos, me parece que las dos industrias pueden aprender y trabajar juntas, y de verdad hay ejemplos preciosos de cosas que se pueden hacer, como las que hacemos en el diario, aprovechando las posibilidades que da el periodismo para contar historias sobre marcas. Muy bien. André, ¿querés ir vos? Federico, por favor. Bueno, voy yo entonces. ¿Qué tal? Mi nombre es Federico Ehrenfeld, yo estoy a cargo de La Nación Content Lab de Argentina. Es la unidad de generación de ideas, contenidos para las marcas, con distribución en las plataformas digitales y redes de La Nación. Nosotros armamos el Content Lab ya era unos 6 años, viendo una tendencia mundial donde las marcas querían conectarse con nuestras audiencias de otra forma que lo que formatos publicitarios tradicionales. Justo ahí Mirela lo comentó antes, el T-Brand Studio fue el primero, uno de los primeros en generar estos estudios o estas unidades de generación de contenidos para las marcas, y ha sido un faro y una inspiración para todo el resto. Por suerte, hoy creo que todos los medios tenemos estas unidades con algún formato diferente, pero estamos viendo cómo podemos, a través de esta nueva forma de comunicación, cómo podemos seguir construyendo y sumando valor a la comunicación de las marcas, que creo que es donde tenemos mucho para aportar en el branded content. Así que bueno, contento de estar en este panel con amigos. Entonces, buenos días, yo soy André Miranda, soy editor ejecutivo del Diario Globo, soy periodista. No hablo muy bien español, como pueden ver, pero español y espero que todos puedan entender. En el Globo me ocupo de productos, proyectos, estrategias de audiencia, y con los desafíos de 2020, tuvimos que pensar mucho en productos, todos nosotros tuvimos que pensar mucho en productos, proyectos, estrategias de audiencia. Por ejemplo, criamos un proyecto de entrevistas grabadas con drone y realizadas por teléfono para respetar la distancia social, se llama Entrevista pela Ventana. Realizamos 4 ediciones de un festival de música online con la participación de 120 artistas, también para concienciar a la gente sobre la importancia del aislamiento. Entonces, si está entrando un sonido acá. Entonces, es eso. Creo que todas las acciones están en mi área y ha sido un periodo muy intenso para el Globo, y estoy seguro que se pasó lo mismo con todos los otros diarios del mundo. Y bueno, ya me conocen, pero volviendo a la discusión de marketineros y periodistas, yo tengo que decir que como Ana Laura también estoy en el medio, porque tengo mi educación en business, pero trabajé con periodismo toda mi vida, y creo que sin querer y sentarme, de verdad necesitamos los marketineros para la planeación de la comunicación y los periodistas para de verdad producir y contar, investigar las historias. Y bueno, yo conté un poco de lo que New York Times está haciendo con ese tema de la transformación digital, de la transformación de la audiencia, transformación de los modelos de negocio, y me gustaría saber de los compañeros qué están haciendo sus medios. Seguimos como con el orden. Bien. A ver, en el país es una empresa que tiene 101 años, muchos de los medios, de los grandes medios de América Latina, tienen como esa misma fuerte tradición, entonces
la transformación digital para un medio con una historia tan rica y tan larga es muy desafiante, intensa, y es una tarea de todos los días. Nosotros ahora no nos definimos como un diario, para nosotros producimos contenido e impactamos en la audiencia en los lugares donde la audiencia está. Esta es una discusión, por ejemplo, que tenemos, va a haber un panel después específico sobre podcast, pero la definición de los diarios y de los medios, digamos, una vez separado de su plataforma de origen, tiene que ver con trasladar a las distintas plataformas esa manera de hacer las cosas. El país es credibilidad, es chequeo de información, es profesionales tanto en el tratamiento de la información como en la investigación, pero también en contar y en entender qué le interesa y cómo le interesa que le cuenten a una audiencia. Entonces la transformación digital pasa por adaptar esas mismas características y mover esas mismas características a cada una de las plataformas que todos los días surgen. Todos los días nos enfrentamos al desafío de pensar cómo hacer eso en TikTok, cómo hacer eso en Twitch, cómo hacer eso en podcast, cómo hacer eso en lo que viene mañana, en lo que no sabemos ni que existe, y cómo conectar con distintas audiencias manteniendo esas características. Hemos desarrollado, ahora por ejemplo estamos a 3 días, o tal vez menos, ya no sé ni en qué día vivo, del lanzamiento de un podcast específico sobre temas de salud. Es una cosa que queríamos hacer hace mucho tiempo, pero que pensamos que es clave e hiper necesario en este momento. Entonces vamos a lanzar un primer episodio sobre las vacunas, pero vamos a hablar de temas asociados a la salud en general, porque nos parece que justamente una cosa que mostró la pandemia es que el interés existe, pero que además la gente estaba muy perdida buscando información de calidad en un mar de cosas que la bombardeaban. Y los medios nos convertimos en un lugar de calma o de búsqueda o de seguridades. Nos pasaba a nosotros, por ejemplo, mirando los indicadores, que cuando había anuncios o circulaban rumores en redes sobre cosas concretas relacionadas con el COVID, mientras en los minutos en los que estábamos en el proceso de chequeo de esa información, se nos llenaba la home del diario de gente. ¿Y qué estaba haciendo esa gente? Esperando a ver si eso que circulaba aparecía ahí, porque cuando aparecía ahí, entonces se hacía verdad. Entonces estamos trabajando en adaptarnos y en movernos hacia eso, pero creo que algunas cosas tienen que mantenerse iguales y que la transformación digital muchas veces pasa por no tratar de meter como con forceps las maneras de contar de una plataforma en otra plataforma. Y a veces eso es un proceso desafiante y difícil para un medio, pero lo hemos transitado y tiene que ver con, por ejemplo, adquirir gente con habilidades muy distintas. Yo pongo siempre el mismo ejemplo. Cuando yo empecé en el periodismo hace 20 años, yo trabajaba en un diario y obviamente no había videoperiodistas. Ahora son parte del paisaje, ahora tenemos un estudio de grabación adentro de un diario, tenemos un estudio con un croma atrás, grabamos entrevistas en video en la mitad de la redacción y los periodistas se acostumbran a hacer silencio o a ser parte de la escenografía de la grabación de una entrevista. Los periodistas han adquirido habilidades diferentes. Nos hemos vuelto también medios en sí mismos en algún punto, manejando el vínculo con las audiencias a través de redes en un 1 a 1 que ha sido muy enriquecedor. Entonces creo que un poco la transformación pasa por ahí. Bueno, si quieren sigo y retomo sobre un punto que aquí con Ana Laura, es... A ver, creo que es lo que tenemos los medios para aportar en la comunicación de las marcas, ¿no? Ahí recién mencionaba el tema de la credibilidad y del contexto donde las marcas, digamos, aparecen. Los medios, a partir de las fake news y de muchas otras cosas, se han han reforzado su liderazgo o sus atributos de credibilidad. Eso se debe a la trayectoria que tienen, informando y demás. Y creo que eso es un atributo muy importante en el momento donde las marcas deciden dónde ponen sus mensajes, ¿no? En qué contexto
digamos, muestran sus mensajes. Las marcas invierten millones digamos, de dólares, de pesos, digamos, de la moneda que sea, en construir una imagen digamos, de marca. Entonces me parece, y tiempo también en eso, y creo que es algo que, digamos, que deben tener muy en cuenta, es en dónde aparecen sus mensajes. Y en ese sentido creo que los medios, y a través del branded content, tenemos un valor, digamos, para transmitir a través de estos formatos. No solo a través digamos, como decíamos antes, de la generación de contenidos. Los medios sabemos contar historias. En el caso de La Nación, hace 150 años que viene contando historias. Y con el branded content lo que pudimos hacer es poner al servicio de las marcas este conocimiento. También, digamos, los periodistas, digamos, saben cómo hablarles a las audiencias, a sus audiencias. Es, digamos, natural en su formación de querer atraer una audiencia para contarle algo relevante. Y me parece que esa es digamos, la pieza fundamental para que una comunicación digamos, funcione, que lo que se cuente sea relevante, digamos, para la audiencia. Y en eso los periodistas saben muy bien cómo hacerlo. Los medios también tenemos este conocimiento de esa audiencia. Tenemos data, sabemos cómo consumen la información, la gente entra a nuestros sitios o se cruza con nuestras noticias para informarse o para entretenerse. Entonces hay un conocimiento por parte del periodista, más información, más data, digamos, digital, de cómo nos consumen la información. Y creo que ese es otro valor que tenemos para ofrecer a las audiencias, a las marcas, perdón. Otro punto de los medios que creo que coincidirán, digamos, los medios generadores de contenidos de calidad, los medios periodísticos, tienen una audiencia calificada, es una audiencia que generalmente está por arriba de los ingresos medios de la población, está más instruida, tiene mayores estudios y se convierten también en líderes de opinión de estos contenidos que consumen. Entonces pasan a ser como voceros de las propias marcas. Y creo que otra de las cosas que también aporta el branded content a las marcas en esto es innovación, ¿no? Es otra forma de conectarse con las audiencias y pasan a ser un complemento importante en las diferentes campañas de comunicación. Me parece que en eso los medios periodísticos tenemos un valor para ofrecerle a las marcas digamos, en este formato de branded content. Ahí Gracias. Como dijo Ana Laura e Federico, os mídias são essenciais para as pessoas por sua credibilidade. E creio que isso foi mais claro em 2020, com a pandemia. E no caso do Globo, assim que se anunciou a pandemia, nos dimos conta de que tínhamos um desafio e também uma missão. O desafio era seguir crescendo e fazendo um bom periodismo com a redação de quase 400 pessoas trabalhando em home office. Creio que todos nós outros vivemos isso. E a missão era entregar informação confiável aos leitores quando eles mais la necessitavam. E no caso brasileiro, isto foi aún mais necessário devido ao negacionismo do governo de nosso presidente Jair Bolsonaro. Então, decidimos em março de 2020 eliminar o paywall de todos os conteúdos que tinham caráter de serviço sobre o coronavírus. Não era todo o sítio, eram só as histórias de coronavírus, que nesse momento representavam a maior parte, 80% de nosso tráfego. E, obviamente, publicamos artigos anunciando isso aos leitores e também criamos produtos em paralelo para atrair mais leitores durante esta abertura de paywall. O resultado foi bastante interessante. Tivemos uma audiência recorde em abril, com 81 milhões de usuários, e crescemos cerca de 110% em subscrições do que o mesmo período do ano anterior. Mesmo com a abertura da paywall, tivemos um crescimento quase recorde de subscrições. A estratégia continuou hasta julho, creio que hasta julho, e quando a audiência começou a cair.
Nosotros avaliamos que havia cansaço da gente por consumir tanta notícia, em Brasil ou mais, porque estavam vivendo uma forte crise política, com intercâmbios de ministros e acusações contra o presidente. Pero hasta allá foi muito exitoso e foi muito interessante compreender que as pessoas queriam consumir nuestro periodismo, as pessoas confiavam em lo que estávamos entregando para eles e as pessoas necessitavam de nós outros. Então, isso, creio que 2020 cambiou nossa forma de pensar, nossa forma de interagir com leitores depois desses 3-4 meses de abertura da paywall. Mirela? En el caso de New York Times, también bajamos el paywall para algunas noticias de la pandemia. Y eso es fundamental, ¿no? Porque aunque tenemos ahora este modelo de negocios de suscripciones, también como medios tenemos una misión y una función social de informar a la gente. Y como mencionó André, el tema de los fake news está por ahí. Entonces sí es importante balancear eso. Y también creo que es muy importante, eso mencioné algo en mi charla y también lo contaron, pero diversificar los formatos. ¿Cómo la información llega a la gente? Entonces, la mejor manera que esta información llegue a la gente es un artículo, tal vez sea un video, tal vez sea un story en las redes sociales. Entonces, eso, además del jugo de la información, hay que tener en cuenta estos. Y para nosotros también, acuerdo mencionó Federico, cada vez más las redacciones tienen sistemas más complejos de analytics, que saben lo que la gente está consumiendo, cómo está consumiendo, y que convierte o no a suscripciones. Sí, a mí eso último que vos decías, Mirela, me gustaba como agregar también algo que es que la fundadora de una organización que se dedica a hacer fact-checking en España, que se llama Maldita.es, y se ha dedicado a trabajar bastante en esos temas, tiene una frase que a mí me parece que es muy interesante, también en relación con un poco lo que decía André, de cómo se trabaja la información en un contexto donde hay negacionismo fuerte, que pone en peligro la salud de la gente, y es: hay que usar las herramientas de los malos. Creo que también es un desafío muy grande, tanto para marketers como para periodistas, entender que vivimos en una sociedad, en un siglo, donde tenemos herramientas de todo tipo, y el hecho de que nuestras audiencias tengan celulares en el bolsillo y sean productores ellos mismos de contenido, y no solamente consumidores, nos pone en un lugar... Nos ha enviado a todos los productores de contenido profesionales, digamos, a un viaje de humildad, ¿no? A un fuertísimo viaje de humildad en el que tenemos que pensar en productos de contenido co-construidos con nuestras audiencias, muchas veces pensar en las audiencias como parte del proceso de construcción de contenido, y también en pensar que si nuestras audiencias tienen cámaras de fotos en sus teléfonos, usan stickers y emojis y memes para contarle a su familia anécdotas o historias de sus vidas, también esas son mecanismos con los que podemos contar historias. Y que el periodismo también puede ser un meme. Los trabajos que ha hecho el New York Times, por ejemplo, con la gente de Pictoline, son muy interesantes en ese sentido, pero en casi todos los medios estamos trabajando en tratar de salir un poco de la idea de que el contenido y la historia se cuentan solo con un formato, sino trabajar en usar el mejor formato y construir experiencias, que los productos periodísticos sean experiencias inmersivas, o poder ir a redes a explicar los síntomas del COVID con una infografía con dibujitos, y pensar que eso también impacta en determinados públicos, y que puede ser un primer paso para algunos que los lleve a una nota o a un artículo o a un video más profundo, o para algunos sea esa la manera de aproximarse al contenido, y que esa también es una manera de conectar con las audiencias. Me parece que eso también es un aporte que el periodismo le hace a los productores de contenido que están en otras áreas.
A mí me gustaría hablar un poco de, digamos, de cuáles son las métricas, ¿no?, que buscamos en ofrecerle a las marcas en esto. Ya hablamos, creo que, digamos, del valor que tenemos en la generación del contenido, de poder generar un contenido atractivo para la audiencia de cada medio específico, pero me parece que es importante también mostrarle a las marcas, digamos, cómo queremos darle distribución, ¿no?, a ese contenido. Queremos que ese contenido llegue a toda la gente que está interesada en esa temática en particular. Entonces, digamos, con las marcas quizás se trabaja en cuál es la audiencia objetivo, para que tenga un mayor alcance, que tenga cobertura sobre ese segmento definido, con un perfil definido. Trabajamos mucho también en lo que es el engagement con el contenido. Por ejemplo, nosotros en La Nación Content Lab, hoy una pieza digital tiene un engagement de 4 minutos 10. O sea, es un usuario que, digamos, estuvo 4 minutos 10 en promedio, digamos, interactuando con lo que la marca quería contar, ¿no? Es un montón. Es una persona que leyó la nota, vio el video, la infografía o escuchó el podcast. Es realmente alto el nivel digamos, de mensaje que se le puede contar a un usuario. Pero bueno, esa es una métrica que nosotros seguimos muy, muy de cerca. Por otro lado, seguimos la tasa de rebote. Digamos, no queremos poner un título atractivo para que luego hagan clic y se vayan. Queremos que el contenido sea consumido. También medimos, digamos, las visualizaciones de tener un video, cuánto lo vieron, qué porcentaje, si lo vieron, digamos, por completo, la cantidad de... Después, si generamos un contenido que buscamos interacciones, también, bueno, cómo interactúa la audiencia con este contenido. Pero me parece importante, digamos, contar esto, que el branded content en los medios es generar buen contenido, pero también distribuir muy bien este contenido para que alcance a la audiencia que le es interesante lo que la marca tiene para contar, ¿no? Me parece como un punto central en el valor que ofrecemos. Creo que hay un cambio de la mentalidad, del pensamiento en el diario, las relaciones en los últimos años. Nosotros trabajamos mucho para que todos los periodistas no es descuidar editoriales. Eso no es fácil porque nosotros tenemos periodistas que trabajan son periodistas hace 20, 30 años. E como hacer para um profissional de 20, 30 anos de carreira compreender que ele tem, não basta simplesmente pensar que isto é importante para meu leitor. Eu tenho que pensar, isto é importante para meu leitor e como meu leitor vai receber essa história. Não é só mais eu escrevo meu texto, vou para minha casa e o texto vai sair em um periódico amanhã, por la manhã e está listo. Não é mais isso. Então, nós trabalhamos muito para que a redação compreenda isto. A curação sigue sendo essencial, por supuesto, mas não tem sentido escrever uma história que só lerão 100 pessoas. Então, nós em Globo temos informes diários para cada sessão do diário, do periódico, sobre a audiência. Temos dashboard que todos podem aceder para acompanhar suas métricas. Temos reuniões mensais para falar especialmente da audiência e sempre temos o desafio de qual é a melhor forma de contar a história. Por exemplo, em 2020, voltando a 2020, que nós aún estamos vivendo 2020 não terminou, nós lançamos guias em PDF gratuitos para compartilhar grátis em WhatsApp com informação sobre o coronavírus. Lançamos 5. Tivemos mais de creio que 1,5 milhão de downloads diretos de nosso site. E nós vimos que o guia foi exitoso quando começamos a receber o guia em grupos de WhatsApp que participamos e não tinha nada a ver com o periódico.
Entonces, fue una manera que encontramos de hacer la información llegar a las personas. Y la dificultad, eso está cambiando, pero la dificultad siempre fue cómo hacer los periodistas entenderem isso. Creio que os leitores sabem mais disso que os periodistas. Os leitores buscam a informação de la mejor forma para eles. Pero nós estamos sempre trabalhando na redação que para todos compreenderem. Não é os critérios editoriais nunca vão deixar de ser importantes. Sempre. Nós sabemos o que é importante para os leitores. Pero nós temos que entender que os leitores sabem como eles querem ler aquela informação, ou ver aquela informação, ouvir aquela informação. Há muitas formas de se informar. Então, esse é o desafio para o periodismo nos últimos 5 ou 6 anos. New York Times está sempre à frente, todos nós outros seguimos um pouco o modelo do New York Times, que é muito exitoso. Pero creio que estamos conseguindo, estamos alcançando esse desafio. Todos nós outros, não só o Globo, a nação, o país, creio que passa o mesmo. E a pandemia, isso os periódicos ter que cambiar muito mais rápido. Creio que estamos assim tomando decisões hoje que íamos tomar em 5 ou 6 anos. Pero a pandemia está haciendo nosotros avançarmos muito na transformação digital. ¿Cómo ha cambiado para ustedes el comportamiento de la audiencia con la pandemia? Bueno, yo creo que primero esto que hablábamos al principio, hizo que la gente valorara mucho más de lo que tal vez estaba valorando, la importancia del acceso a información de calidad, verificada, seria, incluso, digamos, un rol que tal vez no se habla tanto del periodismo, pero que yo creo que siempre existió, pero que ha probado ser muy importante en los últimos años y en la pandemia se ha vuelto clave, es la curaduría. Digamos, los medios y los periodistas somos grandes curadores de contenido. Ese bombardeo definido por la OMS como infodemia que nos produjo el coronavirus, nos abrumó y nos hizo mucho daño. Por eso creo que el rol de los periodistas y su trabajo de curadores, la gente lo valoró mucho en la medida que dijo, bueno, voy a consumir determinado medio en determinado momento, me voy a informar y luego voy a tratar de hacer otras actividades en mi vida. De hecho, la gente trabaja, practica deporte, etcétera, hace otras cosas con su vida, cría a sus hijos, tiene familia, no tiene todo el tiempo para estar. Pero con el tema, digamos, con la explosión de las nuevas tecnologías, tuvimos un momento, sobre todo al principio de la pandemia, donde estábamos todo el día consumiendo información desde nuestros celulares y creo que después nos dimos cuenta que eso era perjudicial. Por eso creo que cosas que ya venían creciendo, tal vez en el mundo anglosajón muchísimo más, pero que empezaron a explotar fuertemente en Latinoamérica a partir de la pandemia, tienen que ver, por ejemplo, con los newsletters. Nosotros en el país tenemos un newsletter específico con noticias de coronavirus, que tiene una audiencia enorme, que tiene una tasa de apertura que está por encima del 40-50%, y estamos convencidos de que tiene que ver con que la gente valora mucho que ahí están las noticias y las cosas que tiene que saber y que ocurrieron ese día sobre eso, que puede decidir, porque está en su casilla, cuál es el momento en el que se siente bien para consumirlo, y le permite escapar, por ejemplo, de esa cosa constante, invasiva y a veces un poco agobiante, y donde hay información de calidad y verificada. No sé si había algunas preguntas, porque nos quedan algunos minutos, acá nos dicen, si había alguna pregunta para responder de la audiencia o si era eso. No sé si alguien las tiene o no. Sí, tenemos unas preguntas para hacerles a ustedes. Yo puedo hablar un poco de esas experiencias sobre el cambio de perfil de audiencia. Creo que, siguiendo un poco que Miriel preguntó y Ana Lara habló, yo participé de un debate hace unos días. Al estar en vivo. Hola. ¿Ahí nos escuchan? Sí. Bien, ahora sí, tenemos unas preguntas de la audiencia para hacerles a ustedes.
Estábamos hablando mucho de prensa, pero uno de nuestros oyentes quiere saber cómo ha sido este proceso en otros medios como la TV y la radio. A ver, creo que si quieren avanzo. Yo creo que si se refieren al proceso de lo que es branded content, creo que también lo están adoptando, pero en mi opinión el branded content, digamos, es digital. Es donde más valor tenemos para aportar en la generación de contenido, en los formatos, digamos, de contenido, como puede ser videos, posteos, podcast, infografías y demás, y en la distribución digamos, del contenido. No sé si era la pregunta. Sí, está muy bien. Otra pregunta, ¿están de acuerdo con la generación de contenido pago que hacen algunos medios de comunicación? ¿La información no debería ser accesible para todos? A mí me encanta contestar esa pregunta. Voy a contestar esa pregunta. Me encanta Está hecha para vos, Ana Laura. Me encanta contestar esa pregunta. Primero voy a decir algo re antipático. Nadie va al supermercado a pedir que le regalen comida. Y sin embargo es una necesidad básica, ¿no? Es una cuestión cultural y como explicaba precioso Mirela en su presentación, es una idea muy reciente, mucho más de lo que creemos. Durante décadas la gente estaba muy acostumbrada a pagar por la información porque iba al kiosco y compraba el diario. Creo que sobre todas las cosas, más que por qué hay que pagar, creo que la pregunta que hay que hacerse es, generar información de calidad verificada es caro, involucra enormes cantidades de recursos humanos hipercalificados, especializados, que son caros de mantener. Entonces, en realidad, cuando uno paga por información, está pagando por mantener la sustentabilidad de los lugares que generan información de calidad versus los lugares que no generan información de calidad, haciendo una transmisión en vivo en el jardín de mi casa diciendo lo que me parece. Entonces, creo que pasa por ahí. Las redacciones de los grandes medios tienen cientos de personas trabajando. Entonces, eso es oneroso.